Hola mi gente, bendiciones para todos. ¿Cómo nos encontramos en esta semana? Como le habíamos dicho, bienvenido de nuevo al podcast Los Cuñados. Una vez más, síguenos con tu follower, me gusta y compartir. Sería perfecto, a ti nada te cuesta y a nosotros nos vendríamos con bendición. Hoy venimos a hablarle, como estuvimos presentando anteriormente, de lo que va a ser, lo que está aconteciendo entre Rusia y Ucrania. Le diremos las razones y las cuales y de dónde eh, comienza esta agresión militar de Rusia a Ucrania y el porqué de las razones, ¿me entiendes? Vamos a hacerlo imparcial, como siempre lo hemos sido en toda de estos tres podcasts que hemos hablado, que ha sido de la sinceridad, de lo que se nos caracteriza a nosotros. Y quédense por nosotros con una hora, no le cuesta nada. Recuérdense su like, nos seguimos y denle apoyo a los cuñados. Aquí Manuel para decirle un poco y llevar a bordo las razones por las cuales se está realizando este conflicto que nos deja bastante, porque el mundo a través de esa guerra todo funciona, todos los mercados funcionan, se disparan a través de esa guerra, que es muy importante. Manuel. Bueno, lo importante es darse cuenta, caballeros, que al final del día nosotros somos simplemente dos personas informándose sobre lo que está pasando en el mundo. No es que sea perfecta la información. Eh, si yo veo un tema y me interesa y quiero aprender un poquito más al respecto, yo me informo, voy al internet, hago mis búsquedas y me informo de las cosas para no tener simplemente una sola eh, forma de informarme, como por ejemplo un canal de televisión o una radio o una persona que que me dé en una cucharita lo que ellos quieren que yo escuche y lo que yo entienda sobre un tema. Esa es la idea. Como mismo nosotros nos gusta informarnos de lo que está sucediendo en el mundo, también nos parece tremenda idea compartirlo con ustedes. Entonces, lo que van a escuchar aquí es simplemente nosotros informándonos y buscando detalles sobre lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Eso es el punto número uno. El punto número dos, estamos hablando de personas, de seres humanos. Cuando nosotros nos referimos a esta guerra y quién tiene la razón y quién no, al final eso no importa, porque al final hay personas muriendo. Y lamentablemente, las personas que causan estas guerras no son las que van a morir. Son personas detrás de un buró que dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas, esto es lo que yo quiero que por esta razón y por la otra, por este beneficio o por el otro. Y son la gente del pueblo, de las ciudades y de los países que van y mueren por la decisión de sus líderes. Entonces, no importa lo que nosotros vamos a discutir en el día de hoy, esas solamente son las razones. Pero el producto de donde vienen estas guerras y el resultado que tienen estas guerras es muerte. Y ese es el fin de la conversación. Y por eso es que tiene que terminar. Ahora, con eso dicho, es cierto, en todo problema siempre hay dos monedas, o sea, dos caras de la moneda. Hay dos eh, eh, respuestas. Está la de un lado y la del otro. Y luego está la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene uno que hacer? Buscar toda la información posible y decidir cuál es la parte que tú entiendes que es el lado que tiene la razón. Ahora, esto va a tener mucho que ver con moral. ¿Cuál es tu moral? ¿Cuál es mi moral? Mi código moral. Y basado en eso es que uno toma un lado o el otro. Pero en realidad, de nuevo, en qué lado tú estás no importa. Al final lo único que importa es que hay personas
de Rusia y hay personas de Ucrania que están muriendo. Ahora, de la forma que a mí me pareció un poco fácil seguir la complicada situación de esa región es historia. Y me pareció un poquito interesante porque cuando Tucker Carlson, que fue un conductor de un programa muy popular en el canal de Fox, fue por su propia cuenta a entrevistar a Putin después que lo votaron de su cadena de televisión porque supuestamente no concordaba con sus ideales o lo que ellos querían que él dijera. Él fue y hizo un interview con Putin. Y Putin le empezó a dar una lección de historia. Y Tucker Carlson quería, o sea, hacerle otras preguntas y lo interrumpió una vez. Y Putin volvió y siguió en lo de la historia. Y lo interrumpió otra vez. Y él volvió a lo de la historia. Y lo interrumpió una tercera vez. Y Putin volvió a la historia. Hasta que Tucker dijo, ok, yo voy a escuchar. Porque yo soy un entrevistador. Y la idea es entrevistar a una persona. Cuando tú estás entrevistando a esa persona, tú como entrevistador tienes tus preguntas, pero deberías escuchar las respuestas. Aunque sea un poco largo, a lo mejor no es lo que tú quieres escuchar. Pero tienes que escuchar. Porque ese es tu trabajo. Y Putin simplemente le dio una lección de historia. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque antes de empezar a llegar a ninguno de los temas sobre qué es lo que está pasando, es importante entender la cultura de ese lugar. Es importante entender lo que ese tipo de personas en esa área del mundo está acostumbrado. Hay personas que están acostumbrados a tener reyes. Los reyes de España, los reyes de Inglaterra. Ellos dan de sus taxes, de sus impuestos, para mantener una familia real. Porque le importa. Porque están acostumbrados a eso. Hay otras personas que están acostumbrados a líderes fuertes, como en China. Han siempre tenido emperadores y luego ahora tienen presidentes, pero es un poquito ya más moderno, pero sigue siendo uno solo que no cambia y sigue siendo el mismo. Y mucha gente está de acuerdo. Es verdad que son comunistas, pero mucha gente los apoya porque quieren tener un líder fuerte que los guíe y los proteja. La historia de Rusia es muy parecida también. Desde los zares hasta los emperadores. Luego, lamentablemente, tuvieron su periodo de comunismo con Stanley. Pero es la misma cosa. ¿Sí? Siguen gravitando hacia una persona fuerte de carácter que guíe su país y su grupo de personas hacia la victoria o la mejoría de su país. A veces le va bien, a veces no le va bien, pero eso es lo que le gusta. Y por eso hay una gran cantidad de rusos que apoyan a Putin, aunque hay otra gran cantidad que mira hacia el oeste y hacia el este y dice, yo prefiero el este y cómo funcionan los países del este. Ahora, con eso yo quiero empezar a hablar sobre lo que Putin estaba discutiendo cuando estaba hablando de la historia de su país, que está muy cercana a la de Ucrania. Y él lo que estaba discutiendo era que dos cosas. Primero, que Ucrania siempre ha sido dependiente. ¿Qué es lo que es un país dependiente? Un país dependiente es que desde que se funda siempre ha estado involucrado con otra potencia más fuerte que ayuda a subsidiar muchas de las cosas que son necesarias en el país. Mi país, por ejemplo, Cuba, es un ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque Cuba, primero, simplemente eran los indios o personas o sea, que llegaron ahí desde un principio, los aborígenes. Y de ahí en adelante siempre ha sido parte de una potencia o un imperio más grande. Primero el de España, luego un poco de Francia, luego... de Francia nada más fueron unos días. Exacto, después un poquito más de un poco más de Estados Unidos. Y de vez en cuando tuvieron sus momentos de semi-independencia,
pero todavía tenían la vista o sea, estaban trabajando y funcionando bajo la vista de un imperio mayor. Cuando, o sea, con esa idea, entiendan que esa es Ucrania. Y Ucrania siempre ha sido así. Y yo voy a ir a través de la historia y ustedes me van a decir si Putin tiene cierta razón. Eso es independientemente de lo que la gente que vive en ese país quiera o no quiera. A lo mejor ellos todo el tiempo quisieron ser independientes, pero no, literalmente, o sea, honestamente no lo podían ser porque siempre estaban necesitando de ciertos recursos, etcétera, de otra nación. O estamos bajo el poder de otro imperio. Recuérdense que, gente, recuérdense que Ucrania pertenecía a la antigua Unión Soviética. O sea, eran 15 países que estaban incluidos en la antigua Unión Soviética. ¿Me entiendes? Uno de ellos era Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, que ahora es lo mismo, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán. Esos 5 países siempre estaban reunidos en la Unión Soviética. Ok, ahora pasar de la historia que lo va a contar Manuel, cómo fue de paso a paso, incluso de tiempos después de Cristo, pero que siempre tuvieron una consecuencia y una dependencia que todos esos países, incluso Ucrania es la segunda país más grande en territorio de toda Europa, pero aún así es dependiente de una potencia como Rusia. Bueno, sí. Bueno, la historia empieza, por lo menos la historia que se conoce de Kiev, que es ahora La mismo la capital. capital de Ucrania, empieza en el siglo VIII. Estamos hablando que unos 1100 o mil Hace años 1200. antes de que se crearan los Estados Unidos. Y hoy en día los Estados Unidos en cierta forma, por lo menos antes de que tomara posesión la administración de Trump, en cierta forma quería controlar lo que Rusia podía o no podía hacer al respecto de Ucrania. Y eso está muy mal. Pero en el tiempo del siglo VIII era cuando ahí lo que existía nada más eran tribus o, tú sabes, indios no, no se puede decir indio porque... Pero era Aborígenes. aborígenes de raíces islámicas, o sea, de esa área. Y luego pasó por muchas manos. Y yo voy a ir diciendo los años y cada vez que haya un periodo de independencia o semi-independencia lo voy a decir. Pero se van a dar cuenta que los periodos son muy poquitos. De 20 a 30, 40 años cuando más. Mientras que los tiempos que se pasaban bajo o sea, gobernados por un imperio más grande eran 100, o sea, eran de ciento y tanto a 700 años. Ahora lo van a ver. Mira, del 882, que es donde se empieza la historia más o menos de Kiev, ellos estaban al 1240, estaban bajo el control de Kievan Ross, que es una de los personajes que tienen mucho que ver con la fundación de lo que es el Imperio Ruso, antes de la Unión Soviética. Del 1240 al 1362 estaban bajo el Imperio Mongolés, que en aquella época eran los Los dueños conquistadores más grandes que habían en en toda toda Europa. Europa, y hoy en día creo que son los conquistadores más grandes que han tenido todo ese hemisferio En todos completamente. los tiempos. Ahí. Luego, del 1362 al 1569, fueron parte de Grand Duchy y Lituania. De ahí, de 1569 a 1654, bajo los polacos. De ahí, del 1648 a 1654, tenían una semi-independencia. O sea que estamos hablando del 48 al 54. ¿Cuánto es eso? Solamente son 8 años. O Exacto. sea, no 8 años, 6 años. 6 años de No es nada. diferencia.
¿verdad? Estamos hablando de que acabamos de hablar de casi 2000 años. No, tampoco así, pero eh, como 400 años y solamente 6 fueron semi-independientes, ni siquiera 100% independientes. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una revolución, se liberaron de los polacos y tenían una independencia semi. ¿Por qué? Porque empezaron, después de que perdieron o se desconectaron de ese control, tuvieron muchas necesidades y muchos problemas para subsistir solos. Entonces, de ahí empezaron a ser paulatinamente absorbidos por el Imperio Ruso, que fue del 1654 al 1793. Son cientos de años. De ahí volvieron a tener una independencia breve de 1917 a 1921. O sea, más o menos alrededor de la Primera Guerra Mundial, ellos fueron independientes y fue donde primera vez se llamaron, o sea, por primera vez se llamaron Ukrainian People's Republic, o sea, la República de las personas ucranianas. Que ahí es donde salió hasta la bandera que hoy en día se utiliza. De ahí, en el 1922 al 1991, fueron tomados bajo el control de la Unión Soviética. Ya esto ya es comunismo, ya es O sea, Stalin. en la Unión Soviética, porque mucho, o sea, la gente piensa que Stalin cogió, no, recuérdense que esos 15 países se reúnen para ir a pelear contra los nazis, porque era suficientemente, Alemania en esos tiempos era tan fuerte que ni Rusia, solamente Rusia, podía contra ellos. Entonces, ellos hicieron como una serie de la OTAN, ¿me entiendes? Pero esa parte de Europa, hicieron esos 15 países, vamos a reunirnos y sí vamos a poder contra Alemania. En ese tiempo era Hitler y por eso que ellos se asociaron para poder contrabatir eso, porque Alemania se lo iba comiendo por todos los lados, ¿me entiendes? Se iba acercando a esa ciudad, incluso, ¿cómo se llama? Uzbekistán, todas esas partes las fue conquistando paulatinamente eh, Alemania, y con los campos de concentración que hacía Hitler, la gente estaba atemorizada, ¿me entiendes? Entonces por eso tomaron ese acuerdo, hicieron la antigua Unión Soviética. Ahora, la última parte que yo tengo aquí, que ya es del 91 en adelante, hasta el presente, El 91 es donde se cae la Unión Soviética. ¿cómo se llama? Se desglosa todos los países, porque en el 89 oficialmente se rompe la Unión Soviética, pero en sí, que las razones, que incluso que se rompieron porque todos los jóvenes universitarios no estaban de acuerdo con las leyes políticas que querían tomar. Para que ustedes vean la importancia que tienen los estudiantes en cualquier índole de político. Cuando los jóvenes toman el poder, créanme, que es muy difícil que lo sostengan. Para que sepan todo, ¿ok? Seguimos. Entonces, déjame mirar una cosa aquí rápido. Yo voy a poner más adelante un mapa. ¿Por qué? Porque ese mapa va a ser importantísimo. Ese mapa muestra la expansión de NATO. O ahora no me acuerdo cómo es que se llama NATO o NATO. Es nato, sí. Básicamente, en el momento en el que se empieza a romper la Unión Soviética y hay países que se vuelven independientes, que fueron parte de la Unión Soviética, hay hay ciertos tratados y hay otras cosas que fueron simplemente acuerdos de palabra que en lo que o sea, en lo que se refiere a la ley no tienen ningún peso, pero son palabras que son, que son públicas, que quedaron en récord, que se puede buscar los videos y se puede buscar las grabaciones al respecto. Pero vamos a hablar exactamente de la separación de Ucrania y Rusia. ¿Cuáles fueron los tratados en aquel entonces? Bueno, Rusia tenía o tuvo, un puerto, o sea, llamado Sebastopol, que todo el mundo lo conoce, en el Mar Negro.
en ese tiempo, Rusia retiró el 80% de todo su flota naval y dejó un 20% y se lo dejó a Ucrania. También estuvieron de acuerdo de Rusia pagarle 2.5 billones de dólares a Ucrania para mantener acceso a ese puerto hasta el 2017. O sea que en un periodo de 20 años ellos iban a pagarle esa cantidad de 2.5 billones. Y lo otro que hicieron fue quitar todo el arsenal nuclear que en ese momento estaba en Ucrania, o sea, en Kiev. Ese fue el tratado en tinta. Ahora, hay una parte que no forma parte del tratado de Ucrania como tal, pero fue una de las cosas que se discutieron cuando Alemania se estaba reuniendo de nuevo. Acuérdense que Alemania estaba dividida en dos. Una parte que era Norte. comunista y era parte de Rusia, y había otra parte que era capitalista. Y había una pared, que es la famosa pared de Berlín. Cuando esa pared se cae, antes de que se cayera, mucha conversación de qué es lo que iba a pasar. Y muchos de los acuerdos de palabra que existieron en ese momento, que fueron hablados, creo, por el consulado de los Estados Unidos o algo así, que existía en ese momento en Alemania. Y una cosa que se discutió y se dijo, y fue parte de los Estados Unidos como parte de acuerdo, es la promesa de que NATO no se iba a expandir ni una pulgada de Alemania hacia el oeste, o sea, hacia el territorio ruso. ¿Para qué? Para respetar la soberanía del país ruso. Ahora, yo les voy a enseñar ahora mismo un mapa, porque es importantísimo. Dame un segundo que lo tengo que buscar rapidito. Recuérdense que todo esto, mi gente, es para que tengan conocimiento real porque está esa guerra que no se acaba. ¿Me entiendes? Creo que ya lo vamos a ver. Está cargando ahí. Aquí le vamos a enseñar las razones por, ¿cómo se llama? There we go. Ok, vamos a compartir la pantalla aquí. Yo estoy seguro que pueden ver ahí el mapa de NATO. Aquí pueden ver los países que eran parte de ese grupo a partir de 1949. Los países que se unieron, o sea, ese es el negro, o sea, el color negro o un azul bien oscuro. De ahí está el azul más navy, o sea, azul naval, que vendría siendo los países que se unieron del 1952 hasta el 82. De ahí llegaron los países que se unieron en el 1999. Ya esos países están incumpliendo, la mayoría, el tratado de palabra que se hizo en ese momento donde Rusia deja o permite que se derribe ese muro. ¿Por qué? Porque en el 1991 fue que se hizo todo ese tipo de conversación. Y en el 2004 al 2009, todos los países que ustedes ven después del cursor, que parece como si fuera un zoom ahí, dame un segundo. Este país que está aquí es Alemania. Este país es Alemania. Y todos estos colores azules están incumpliendo ese tratado de palabra. Y luego están todos los países del 2017 al 2020 que también están todos después de Alemania.
y luego están las personas que quieren ser parte, y unirse a NATO. Eso es un incumplimiento, pero lo más obvio del mundo es un incumplimiento del tratado de palabra que se hizo. Ahora, como yo le estaba diciendo, ese tratado de palabra no es legal, no es nada legal, es verdad, no es legal. Toda persona, o sea, todo país que es independiente, tiene digamos, la habilidad de escoger a quién se quiere aliar y con quién quiere hacer tratados y con quién quiere hacer todo. Pero de nuevo, volvemos a la misma cosa. Primero, Ucrania no es un país que siempre ha sido independiente y no tiene ninguna dependencia de otros países. Siempre ha sido un país que se alía a otras naciones por intereses. Y las otras naciones se alían a ellos por intereses mutuos. O sea que en el caso de Ucrania, buscando alianza con NATO, está literalmente tratando de encontrar un acuerdo mutuo que le beneficie a los dos. ¿Qué le va a beneficiar a NATO si no es tener eh, eh, assets militares más cerca del territorio ruso? Es obvio. Ahora, vamos a la última parte, por lo menos de lo que yo quiero discutir, que para mí es donde todo se hace bien claro, porque uso un ejemplo de una historia que yo conozco muy bien, que es la de mi país, Cuba. Cuba. Cuba en algún momento fue parte de los Estados Unidos, no oficialmente, pero extraoficialmente. No tanto como Guam o como Puerto Puerto Rico, Rico. pero ellos en algún momento tenían deseos de agregar, o sea, de comprarle a España Cuba, y España no quiso venderlo. Y luego ellos vinieron con un barco, un acorazado, que se llamaba Maine, y lo explotaron. Ahora, cuando ellos explotan ese acorazado, ellos se meten en una guerra con España, le ganan y se quedan en cierta forma como gobernando en Exacto. Cuba. Eso fue en el 1901, el ataque de Maine en todos los cubanos creo que conocemos esa historia, que fue la primera intervención yankee fue en 1900 y después en 1902 sale la segunda intervención yankee que, o sea, oficialmente, eh, ¿cómo se llama? El gobierno de Estados Unidos toma el poder de La Habana. ¿Entiendes? Eso es una historia que conocemos todos y por eso que nos basamos en esa historia para que ustedes tengan un conocimiento más vasto o haya una amplitud de lo que le estamos queriendo mostrar para que se enfoquen y cómo se llama y aterricen a lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Cuba en el 1959 triunfa lo que es la independencia de ellos, Da un golpe de con, estado, Fidel da un golpe de estado. exacto, ellos toman poder, ¿verdad? De la isla. Y Cuba, a mí, Estados Unidos no quiere esa óptica porque en cierta forma ellos no son 100% los dueños. Ellos se meten en Cuba porque atacan uno de sus barcos, ¿verdad? Y como te digo, toman el poder, pero no directamente, No. sino que en Cuba hay como un Hay gobernador, o sea, una transacción de gobierno. exacto, cambian de gobernante, pero en realidad todo el mundo sabe que por detrás los que estaban controlando ese gobierno siempre iba a ser los Estados Unidos. De hecho, había muchísimo interés económico de mantener Cuba como un país que está controlado por Estados Unidos, porque muchas de las personas de mucho poder adquisitivo están en Cuba y tienen muchas propiedades, etcétera. Pero lo que pasa es que viene Estados Unidos, o sea, viene Cuba, se libera por X o por Y, porque Castro se fue a la montaña, hizo lo que hizo, y ganó, y tomó poder, tomó el control. Estados Unidos se retira completamente. Hay un grupo de personas que quiere volver a conquistar la isla. Eh, Está la famosa Bahía de Cochino, que es un ataque de un grupo
que estaban en los Estados Unidos que entran a tratar de volver a tomar control. En ese tiempo está Kennedy. Kennedy no sigue los mismos planes que tenía el presidente anterior, que había hasta autorizado ataque aéreo, o sea, íbamos a usar las fuerzas aéreas de los Estados Unidos para apoyar ese grupo. El tipo dijo que Kennedy dijo, no, yo no me voy a meter en eso. O sea, que en cierta forma Estados Unidos está respetando la independencia de Cuba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo moral, ¿verdad? Es lo moral por hacer, porque el pueblo decidió que lo que quería era libertad y que quería quedarse con Fidel Castro, que le fue muy mal el cambio, pero bueno. Se está pareciendo a Ucrania, ¿verdad? En el 1991 hubo un voto que más del 90% de los ucranianos decidió que quería la independencia. Y Rusia aceptó y decidió respetar la decisión de los ucranianos. Ahora, aquí siguen las similitudes. Cuando Cuba se libera, empieza a buscar un apoyo de un país grande. ¿Por qué? Porque es la misma cosa. Cuba siempre ha sido parte de un imperio más grande. Hay una historia que no es muy conocida, pero Fidel Castro viene aquí a los Estados Unidos buscando apoyo y los mandan a volar. Y de ahí, ¿a dónde va? A los rusos. Y los rusos le dicen que sí. ¿Por qué? Porque les conviene por la cercanía que tenía o tiene Cuba de los Estados Unidos, solamente 90 millas de las costas americanas. Empiezan a traer cosas militares al territorio cubano. Y llega un momento en el que los Estados Unidos usa lo que en aquel entonces era un avión muy escondido y secreto, que se llama el YouTube plane, o el avión de espionaje YouTube. Y le tiran una foto a misiles que tenían escondido en el territorio cubano los rusos. ¿Y qué es lo que pasa? Inmediatamente comienza lo que hoy le llamamos en la historia la Guerra Fría, Cold War, que es hasta el día de hoy lo más cercano que el mundo ha estado de una guerra nuclear, donde el mundo entero iba a desaparecer. O sea que los Estados Unidos estuvo dispuesto, estamos hablando de los Estados Unidos ahora, Estados Unidos, la gran potencia, el país más moral y que siempre está buscando por la independencia de otros países y respetar la independencia de otros países. Pero cuando estuvo que escoger entre la seguridad de su país, siendo un imperio, y la independencia de otro país y los derechos que tenía de aliarse con quien le diera la gana, escogió llegar a punto de casi hacer una guerra nuclear antes de permitir que el país ruso en aquel tiempo tuviese misiles que tenían alcance a territorio americano. Entonces, hoy en día, Rusia dejó y permitió que Ucrania fuera independiente. Hizo hasta negocios y acuerdos donde le pagaron dinero para poder seguir usando territorio y bases o puertos militares que en aquel entonces tenía control Rusia. O sea que lo hizo todo bien legal. Pero hubieron acuerdos de palabra que aunque no tienen ningún peso legal, son acuerdos, porque es que es obvio, es lo mismo que pasó con Cuba. Nada que con ningún país después de Alemania puede ser parte de NATO. Y todos los años, como vieron en el mapa que le estaba mostrando, simplemente tuvieron que sentarse y ver cómo país tras país, después de Alemania, se unió a NATO, que es exactamente lo mismo que pasó con Cuba. Cada vez que un país se une a NATO y ponen bases militares en esos territorios, son bases militares que están más cerca y más cerca del territorio ruso.
pasa que Ucrania es literalmente, como se dice, la línea en la arena que no se podía pasar. Y se pasaron. ¿Por qué? Porque Ucrania, número uno, empezó a hacer alianzas con, con NATO y empezaron a ponerlo como que era una posibilidad de que se iba a unir. Y segundo, ustedes lo pueden ver como ustedes quieran, yo le doy las dos partes. Hubo un presidente que era más, se asociaba más con la parte rusa, que ganó una elección y dijeron que había sido fraude. Vino la Corte Suprema de Ucrania y asintió con la oposición y dijo que sí, que tenían que volver a hacer las elecciones. Vino otro presidente que era más asociado con el West, o sea, con el este, y ganó. Entonces Rusia eso lo vio como un ataque, como una intervención o una influencia del este atacando a la relación que tenía Rusia con Ucrania. Porque a pesar de que Rusia le dejó a Ucrania la libertad y la independencia, tienen que darse cuenta que Ucrania era parte de Rusia, era territorio de Rusia y tenían y usaban los recursos de Ucrania y viceversa. Y Ucrania tiene muchos recursos. Tiene recursos de agricultura, tiene recursos de minerales y cosas que se utilizan para la tecnología hoy en día. Aparte de eso, había un pipe, o sea, una tubería que le permitía a Rusia venderle gas y petróleo a Europa. Y pasa a través de Ucrania. Y eso era otra cosa que los rusos tenían miedo. Y por eso fue que ellos, después de que después de que Ucrania pasó por ese periodo de inestabilidad donde no se sabía ni quién era el presidente, ellos decidieron empezar a construir el famoso North Excel Pipe, que es la tubería que iba por encima de Ucrania y iba directamente a los países europeos. Yo soy partidario que, o sea, debido a que sí, que ellos fueron siempre dependientes de país como Rusia. Yo siento que más Rusia es porque nunca Rusia quiere perder el control, ya que Ucrania, como lo habías dicho anteriormente, es el mayor exportador de, de pienso. Es el mayor exportador de pienso, es el mayor exportador de pienso ¿cómo se llama? De toda Europa. Incluso cuando en el 2022 empieza la guerra, Rusia con sus buques que estaban en el mar, no me acuerdo cuál es el mar que está abajo de Ucrania y Rusia. El Mar Negro. El mar, exacto, el Mar Negro, no dejaba pasar nada. Entran más de casi más de 2.000, no más de 5.000 sanciones por la parte de la Unión Europea a Rusia. Y entonces, ¿qué pasa? Rusia solamente deja un canal donde buques cargueros pasen por esa vía nada más para alimentar tanto a Turquía y a los otros países de Europa. Yo siento que aparte de que más de un contrato de palabra, dependiendo todo un tiempo de ello, es más por negocio, ¿me entiendes? Porque recuerda, te pasa el conducto de gas, que es ese gas ruso que, imagínate, si ellos pierden ese control, o sea, están pidiendo millones y millones de dólares. Sí, Incluso, creo que el petróleo es el 80% de todas las exportaciones de Rusia. por eso Es de mismo, ¿me donde viene entiendes? todo el dinero. Exacto. Entonces, si ellos pierden el control de eso y viendo ¿cómo se llama? La magnitud que tiene esta guerra, es como que dicen, nosotros vamos a perder, porque Zelensky sí se ha parado, tú sabes, en claro, y creo que Zelensky va más allá de ser independiente a buscar un poder que sabe que lo puede tener, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que la guerra, más que de palabras y eso, es puro negocio. Incluso es negocio para todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué es negocio para todo el mundo? Porque todos esos países de la Unión Europea que son izquierdistas mantienen esa guerra, ¿me entiendes? Mantienen esa guerra ¿por dónde? Para lucrarse, porque sabemos todos que la guerra, el Da negocio dinero. más perfecto es la guerra. Donde más plata tú ganas es la guerra. Y esa gente a través de mandando supuestamente aviones, Alemania mandó casi
30 aviones de caza, ¿me entiendes? España le mandó no sé cuántos rifles. O sea, son cosas que ellos se lucran y es más que un negocio que creo que es lo que existe, ¿me entiendes? ¿Y cuándo va a parar? Es una buena pregunta. Y ese es el problema también, que ¿cuándo va a parar? Eso es importante. Y mientras que no pare, ¿cuánta gente está involucrado en eso? ¿Cuántos países van a estar involucrados? Porque dicen ahora mismo que la guerra es entre Rusia y Ucrania. Pero con toda la cantidad de equipos militares que se han estado mandando de diferentes países, que son todos parte de NATO, básicamente No, Rusia está peleando a NATO. no, pero escúchame, no solamente negro, porque la de esos checas de Chechenia, brother, que son militares, se ha unido a Rusia, ¿me entiendes? Y ha mandado gente para allá, incluso se dice que hasta 20.000 personas se han muerto en este 2024 acerca de todos los ataques, No, ¿verdad? claro, y también están los norcoreanos que también están mandando ciertas militares en la parte de Rusia. Y también estaban los famosos, famosa invitación de Putin a cualquier país que quisiera ir y que le iban a dar la ciudadanía rusa y todo por Cubanos, unirse a... cubanos llegaron ahí. Tenemos conocimiento de que hay personas Ujú. cubanas que en este caso se llaman, ¿cómo se llama? Lo mandaron para allá porque supuestamente Vladimir Putin le iba a dar la ciudadanía. El cubano tú le dices ahora mismo, vete para Ucrania que te van a dar la ciudadanía ucraniana. Créeme que el cubano no cree en nada, eso él se va para allá. ¿Me La entiendes? miseria. La miseria te lleva, Mm. te rompe valores, te rompe unas cuantas cosas, principios de ser humano que uno debe tener. Pero como te digo, la necesidad a veces hace parir mellizos y ahí está la pobre situación de Cuba con el gobierno que sabemos que es un gobierno que es una dictadura que está acabando con el pueblo cubano, pero así pasa. Pero volviendo un poco al tema, la situación ahora mismo es lo complicada que está la paz hoy en día. ¿Por qué? Porque hay, hay, es como estar en una pelea de boxeo y los dos boxeadores están completamente cansados, pero por afuera están los entrenadores. Dale, que te prometiste que ibas a ganar, y el otro por allá, no te dejes, porque si tú eres el campeón y tienes tremenda reputación de ser tremendo peleador, y ahora todo el mundo te está viendo que estás cansado y estás perdiendo. Esos son Rusia y Ucrania ahora mismo. Claro. Ellos están haciendo ataques y de vez en cuando hay una persona por allá que tiene un poquito de razón y dice, oye, no se fajen, que ustedes son hermanos. ¿Entiendes? Siempre es así. Está Estados Unidos, obviamente después del cambio de administración, tratando de hacer una paz. Obviamente que se puede decir muchas cosas de Trump tratando de tomar ventaja, como mucha gente lo va a decir, de que, oh, tienes que dejarme minar y extraer los minerales de tu país para yo poder eh, entrar en tu país y protegerte. Pero tú lo puedes ver de esa forma, también lo puedes ver de otra forma, de que se han mandado 150 billones de dólares para la guerra y todo ese dinero no se va a devolver. O sea, es una pérdida también para los habitantes de los Estados Unidos, que están sin Manteniendo. querer, sin quererlo, porque nadie aquí quiere, muy pocas personas quieren ayudar a un país que nadie sabe ni siquiera dónde está geográficamente. Pero lamentablemente es toda una política. Pero al final del día esa guerra está provocando un país, uno de los pocos países que tiene miles de bombas nucleares. Y volvemos a la parte de la historia. Desde la Guerra Fría no ha habido relativamente paz en el mundo. Sí, hay guerras como todas las guerras, ¿verdad? Sí, En el como Medio Oriente, que siempre hay guerra entre los diferentes cosas Israel y Pakistán, por religión, etcétera. Palestina. Pero en realidad el mundo ha tenido una paz relativa porque las dos naciones más poderosas del mundo en algún tiempo tenían suficientes armas para destruir el mundo en segundos. Y eso era lo que mantenía la paz, la relativa paz. Que aunque habían
ideales completamente opuestos, ni un lado no se metía en el otro, ¿entiendes? Hay un dicho muy popular que dice que todo el mundo entero quiere paz. Simplemente estamos en desacuerdo cómo llegar a la paz. Están los rusos en su tiempo con su comunismo que quieren llegar a la paz para controlándolo todo, una sola persona controlándolo todo. Y está el West, o sea, el oeste, los Estados Unidos y los países del este con el capitalismo, que dice que la libertad es lo que permite la prosperidad y que los países avancen. Esos son los dos lados. Pero el punto clave es la habilidad de cada lado, la habilidad que tenía cada lado de responder de una manera que destruirían el mundo entero. O sea, que nadie salía ganando. Y eso tiene un nombre. De hecho, tiene siglas. MAD. Mutual Assurance Destruction. O sea, que está asegurada la destrucción mutua de los dos lados. ¿Qué, ¿Cómo funciona la cosa? Voy a decirlo rápido, después si tú tienes alguna cosa puedes agregarlo ahí porque es importantísimo esto. ¿Cómo se hace el lanzamiento de bombas nucleares? Una reacción nuclear de un país al otro por ser atacado. Funciona de 4 maneras. Están los bombarderos nucleares, súper importante porque esto es lo que acabó de pasar hace poco. Bombarderos nucleares. Están los submarinos nucleares. Están unos camiones que también tienen la capacidad de lanzar bombas nucleares. Y lo último son lo que se llama ICBM o misiles intercontinentales, que son los que tienen la capacidad de ir literalmente de un lado al otro del mundo. Tienen ese tipo de alcance. Entonces, esa es las herramientas que tienen los dos países más poderosos del mundo, Estados Unidos y Rusia. Porque aunque usted me diga que China, que tiene, no sé, más barcos, el otro que tiene más aviones, al final no importa cuántos barcos ni cuántos aviones. Lo único que importa son las bombas nucleares, cabrón. Bombas nucleares. Usted nada más que tiene que tirar 50 o 60 bombas nucleares en un país y lo que no destruye se queda inhabitable porque es la radiación que acaba con todo. Entonces, si tú a un país que tiene la capacidad de hacer eso, le empiezas poquito a poco a quitar la capacidad de defenderse, que es lo que acabaron de hacer los ucranianos, quitándole el 40% de todos los bombarderos nucleares que tenía Rusia, tú simplemente lo que estás haciendo es deteriorando la capacidad de responder nuclearmente a el país de Rusia. Ahora, escúchame una cosa. Había un tratado que después del ataque de Ucrania, llamado el ataque de telaraña, que hizo a través de drones, Estados Unidos y Estados Unidos y Rusia tenían un tratado que se llamaba, no me acuerdo cómo que se llama, pero era como visible bombas atómicas. Tenían que tener a través de los radares que se vieran legiblemente dónde estaban las bombas nucleares o el armamento nuclear, tanto para Estados Unidos como para Rusia. Después de eso, Putin se salió de ese tratado. Actualmente no sabemos dónde están, ¿cómo se llama? Dónde están ubicados las bombas nucleares en Rusia. Eso es muy peligroso. Ahora, segundo, yo digo que esta guerra va a seguir por lo menos más de un año. ¿Por qué? Porque siempre se han dado, las guerras se han parado porque han sido respetuosas. Por eso es que nunca Estados Unidos ni Rusia se han atacado, pudiéndose matar entre los dos, porque se respetan mutuamente, sabe que se van a acabar, ¿me entiendes? Pero Rusia cree y tiene la capacidad, incluso tiene el 20% más ahora de todo el lado que ha conquistado, de que va a ganar ese ataque. Pero, ¿qué pasa? Rusia está menospreciando a Ucrania, porque si Ucrania se hubiera basado en su propio dinero, en su propio armamento, esta guerra lo que había durado fueron 3 meses. Pero como otros países como la Unión Soviética, como la Unión Europea y tanto Estados Unidos le han suministrado armamentos súper
¿cómo se llama? Desarrollado, incluso más desarrollado que la parte rusa, Claro. ¿me entiendes? Y le ha dado así. Entonces, si estos países, para mi punto de vista, si estos países de la Unión Europea dejan de ministrar, Ucrania se queda vacía. Y yo pienso que eso sería lo mejor porque en definitiva, al final de todo esto, lo que están muriendo son inocentes. Al final de eso, ni Putin se lo van a matar, ni a Zelensky lo van a matar. Porque el día que Rusia dijo que iba a atacar, cogieron a Zelensky y lo metieron en un búnker. Que eso no va a pasarle nada. Pero ¿quién le va a pasar? ¿Quién va a pagar esos platos rotos? La población, la gente pobre, lo que están. Los civiles lo que acaban con. O sea, que es lo último que pasa, que el civil es el que sufre, no ellos. Al final de ellos es un negocio. Y aparte, yo no creo que Zelensky tenga ningún interés de tener paz. No sé el por qué. No tengo No, es que no ni la tiene, no, menor no tiene, idea. no tiene, Y no no tiene. puedo especular tampoco porque sería tonto, no sería inteligente de mi parte. Pero sí te puedo decir algo. Ya hubo una, una reunión que pudo existir y simplemente Ucrania no quiso ser parte de ella. Hubo un acuerdo de paz en el cual Rusia nada más quería dos cosas y se retiraba. La primera, que no fuera parte de OTAN, o sea, de De NATO. la OTAN, exacto. La segunda, que no hubiese ningún rastro de nazismo. Acuérdense que Rusia desde la Segunda Guerra Mundial ha estado atacando todo lo que tiene que ver con nazismo, porque eso fue lo que sufrieron. Dos punto y pico millones de rusos murieron en una sola batalla contra los alemanes. Para nada de Stalingrado. Entonces, es algo que tenía toda la razón lo que estaban pidiendo. Y sí, y no te puedo decir que hay récord, esa información no la he investigado, pero sí se dice que habían muchos grupos con esa ideología en Ucrania. Y esas son las dos cosas que Putin estaba pidiendo y el hombre no se presentó. Eh, entonces, ahora que ya Rusia ha perdido millones de dólares en equipos y en todos los esfuerzos de la guerra, ha perdido cientos de miles de vidas en la guerra. Obviamente no creo que vaya simplemente a decir, no, que yo me voy a ir, me voy a retirar y no va a pasar nada. Ya esa guerra, donde está hoy en día, Ucrania va a terminar perdiendo territorio. Eso está Sí, con sí, no, no, sí, 100% lo garantizado. están perdiendo, actualmente lo están haciendo. Pero, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es la posibilidad, o sea, la alternativa es la realidad. Van a seguir muriendo ucranianos y van a seguir muriendo rusos. Van a seguir perdiendo territorio. No hay ninguna universo en el que Rusia no siga ganando territorio hasta que termine conquistando Ucrania. No hay ninguno. No importa si la OTAN los apoya o nada. Rusia no va a perder. Y lo último, simplemente van a seguir perdiendo territorio. O sea que no tienen para ganar. Como le dijo Trump sentado en la Casa Blanca, no tienes las cartas. No las tienen. Y en el momento en el que Rusia se sienta acorralada, va a utilizar todas las herramientas que tiene, incluyendo bombas nucleares tácticas, que son bombas nucleares más pequeñas para ataques más centralizados. Y cuando eso pase, la Unión Europea no se va a meter, simplemente se van a apartar y los únicos que van a perder es Ucrania. Ningún país se va a querer meter con Rusia, se lo puedo asegurar. No hay nadie que va a ganar de esa guerra. Y cuando Ucrania la ataquen de una manera en la cual es un desastre, nadie se va a meter. Ya Estados Unidos no se va a meter. A no ser que en 4 años salgan otros demócratas que sigan aprovechándose de lo que es la guerra, como dice Julio, que todo es un negocio. Pero en esta administración nadie se va a meter. Y no estamos diciendo que estamos de parte de los rusos. Los rusos son comunistas al final del día. Sí. Y no son buenos. Por lo menos Putin. El pueblo, como todos los pueblos de todos los países del mundo,
como miles de cosas que hace el gobierno americano que ninguno de los ciudadanos de los Estados Unidos está de acuerdo. Siempre va a ser así. Sí, estamos hablando. Pero lo que es el gobierno de Rusia no son buenos. Ellos no son buenos. Son comunistas, matan a gente, desaparecen a gente como lo hace cualquier otro país comunista. Pero en el día de hoy tienen razón en lo que están haciendo porque se están defendiendo su territorio, su soberanía, su seguridad militar. Y tienen razón, porque mira lo que acabaron de hacer los ucranianos. Destruir el 40% de una de las herramientas que ellos tienen para defenderse nuclearmente. Imagínate que en la guerra de la Guerra Fría hubieran mandado a, no sé, a 5 o 6 cubanos con unos RP7 de eso, RPK de esos 7, y le dispararan a uno de los bombarderos nucleares de los Estados Unidos en aquella época. Hubieran desaparecido el mundo entero. No, claro. Entonces, cuando lo comparas así y no le ves, o sea, le das 100% la razón a los Estados Unidos, también se la tienes que dar a los rusos, aunque sean malos o buenos, aunque los ucranianos hayan votado 90% para ser libres y son libres, aunque las leyes internacionales le den la libertad a los ucranianos de unirse con quien sea, al final es la seguridad de una de las potencias más grandes del mundo. Y si fuera Estados Unidos en esa posición, hicieran lo mismo y todo el mundo se lo aplaudiera. Entonces hay que ser neutrales. Y como les dije, al final son personas muriendo. No importa todo lo que hemos discutido, al final terminamos en la misma posición. Son personas muriendo. Pero la realidad es la realidad. Y ellos no pueden ser parte de enero porque va a seguir pasando lo mismo. Hay una estrategia de que creemos que pasó ahorita y no, cuando tú estabas explicando de los tantos millones de dólares que le iba a dar Ucrania, ¿me entiendes? Para no ser dependiente, ¿me entiendes? Pero siempre y cuando pasaba eso, Rusia tenía a alguien allí en el poder. Yo pienso que también otra guerra, o sea, que no quieren que, ¿cómo se llama? Que termine. ¿Por qué? Porque si Rusia toma posición de Ucrania, se hace súper más fuerte, ¿me entiendes? Aparte que se hace mucho más fuerte y mucho más rico, yo pienso que esos países es como la única manera de que si Ucrania se hace independiente, es como decirte, Estados Unidos o la OTAN va a poner una base allí, lo va a tener más cerca, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo que tú de aquí de Estados Unidos tires un misil intercontinental que puedes quitarlo, ¿me entiendes? Porque recuérdate, nunca un ataque va a ser de un solo misil, te van a tirar 7, porque pueden ser que rompan 2, Cientos. ¿me entiendes? Un número X, Sí. pero 3 van a caer ahí que van a ser suficientes para acabar con medio mundo. Y entonces yo pienso que es una posición estratégica como Rusia hace que Cuba sea una posición estratégica. Por eso que siempre cuando Cuba está oficial, Rusia le hace, toma tu buchito, toma tu buchito, toma tu buchito, pero es para tenerlo del lado de acá. Por si un día los americanos se quieren hacer, yo tengo mi vaina allí y yo pongo lo que quiera allí. Y tengo más facilidad de ataque, incluso de espionaje, bro. Pero hasta lo que yo estoy viendo también es que Rusia está haciendo más, está teniendo más, está haciendo más, ¿cómo decirte? Como Dilo en inglés. que está teniendo más sentido común a la hora de tomar sus decisiones que los mismos ucranianos Oh, y el este apoyando a los ucranianos. Te voy a decir por qué. Porque cuando Ucrania pasa por los problemas que tuvo de elecciones, ¿verdad? sí, claro. Y ponen a otra persona que está más a favor del West, o sea, La parte de del acá. este. ¿Qué es lo que hace Rusia? Construye otro Otro conducto. conducto por encima para no intervenir o interferir con lo que acababa de pasar. Y tenía todos los intereses para hacerlo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el 80% de todo lo que se exporta en Rusia es petróleo. Es petróleo, Eso claro. le importaba muchísimo. Y ellos prefirieron construir otra cosa por afuera para no depender, ¿verdad? Si Ucrania estaba bajo o no bajo del poder de ellos.
Y viene el bendito viejo este, que ya todo el mundo sabe que fue Biden, y le mete una bomba a esa cosa de petróleo. Claro. Entonces, ¿quiénes son los instigadores? ¿Quiénes son los instigadores? Estamos conscientes y mi gente, creo que llegamos a una percepción, a que, o sea, que tus cinco sentidos vayan a algo común. O sea, Rusia es mucho más país que Ucrania, ¿me entiendes? Está mucho más organizado. Ahora, que no han pasado de que a veces Rusia ataca, Ucrania se defiende y a veces Ucrania ha pasado a la ofensiva, incluso ha ganado lugares que había conquistado Rusia y los rusos se han ido y los rusos han tenido problemas de logística basado a las sanciones que le ha hecho tanto la Unión Europea como Estados Unidos. Pero eso no quita que, ¿por qué te digo que va a seguir? Porque entonces todos esos países de la Unión Soviética, a ellos no les interesa si Ucrania gana o no, lo de ellos es mandar armamento que puedan vender, comida o lo que sea, ¿me entiendes? Porque al final ellos, los que están afuera no están peleando. O sea, ni Alemania, ni Italia, ni Francia, nadie está peleando. Ni España está peleando. Todos están ahí, estoy mandando el armamento, págame dinero, yo me lucro y simplemente pasa así. ¿Me entiendes? ¿No? Y también son muchas cosas, pero hay que sacar los pequeños detalles de lo que ha causado y lo que ha tirado leña al fuego, como aquel que dice, o gasolina al fuego, como aquel que dice. Porque si, si hubiesen querido parar la guerra, la hubieran podido parar con el tratado que discutimos. Y eso Exacto, hubiese sí. sido el final, No, ¿verdad? claro, claro, claro. Y ya en aquel entonces, Rusia había anexado a Crimea, que eso fue en el En 2014, el antes 2014. de la invasión. O sea que ya se veía las intenciones de Sí, Rusia. Crimea, claro, sí, Crimea lo que Y pasó. si esas eran las intenciones, y lo único que Rusia quería era esto y esto, ¿por qué no lo hicieron? Ah, no, era más fácil Seguirá la seguir guerra. instigando una guerra. ¿Por qué? Porque al final Rusia simplemente va a ser un obstáculo para el globalismo que se quiere hacer en el mundo entero. Y es obvio. Y entonces lo quieren quitar del medio. ¿Cómo lo pueden quitar del medio? Haciéndolo ver mal, atacando a un país y globalmente pintarlo como los malos porque dice que fue un ataque que no fue provocado de ninguna Sí, sí, manera. no, claro. ¿Cómo que no fue provocado? Sí, no, no. Claro que fue provocado. No solamente es provocado, sino que ahora estás eh, una fuerza que supuestamente es enemiga de ellos está financiando la guerra con la que estás teniendo con Ucrania. Y encima de eso estás poniendo sanciones al país para que pierda y para que pierda recursos. Acuérdense que aunque Rusia tiene todo el armamentismo que tiene del tiempo de la Unión Soviética, que incluye un arsenal nuclear Sí, claro. increíble, el GDP de Rusia es más o menos el tamaño de la Florida, del estado de la Florida de los Estados Unidos. Claro, O no. sea, son dos, económicamente no son tan fuertes. Y entonces, si tú le pones todas esas sanciones, lo único que estás es acorralando, ¿eh?, a una persona que sí, puede que sea débil. Hagamos un ejemplo, ¿verdad? Una persona flaquita, que no tiene fuerza, que nada, pero tiene una pistola. Sí, no, Igualitico que tú. Y ese es el ecualizador. Lo que iguala toda la fuerza. Tú puedes tener lo que sea. Pero ¿por qué tú crees que Norcorea, por qué tú crees que Irán, por qué tú crees que todos estos países que tienen dictadores siempre quieren tener porque armamento es nuclear? la única Porque manera es que lo respeten. el asegurador de que te respeten. Claro. Y Rusia no va a perder eso, Putin no va a perder eso. Acuérdense lo que les dije a un principio. Hay países que quieren un presidente, un líder fuerte. Para los rusos, Putin es eso. No, Y si claro. eso es lo único que tú tienes para proteger tu imagen como un líder fuerte, si eso es lo que garantiza que te sigan eligiendo o que sigas estando en el poder, tú no vas a soltar eso. Entonces, de nuevo, están provocando un problema muchísimo más grande, que no van a saber cómo salir de él. Y como les digo, mi visión, si llega a ese punto, todo el mundo se va a echar para atrás y los únicos que van a perder son Ucrania. Y Zelensky o
no se da cuenta que eso es lo que va a pasar porque es un niño. Acuérdense que Zelensky era simplemente un actor de televisión y más nada que eso. Sí, él piensa que esto es un huevo. La cosa es seria. Él no sabe lo que está haciendo. Antes de que hubieran los ataques de eso de los aviones, habían tratado de asesinarlo cuando él estaba en uno de sus helicópteros. No se crean que el Zelensky está simplemente así como así. Y toda esa inteligencia que él está recibiendo para poder hacer esos ataques, eso no viene de Zelensky nada más. Esta gente, eso viene de inteligencia de países con más capacidad que lo que tiene Ucrania. Por eso le estoy diciendo que están involucrando a muchos más países que simplemente Ucrania. Ahora te digo, lo mejor para todo es que venga la paz. ¿Por qué? Porque aparte de eso, en todas estas guerras que han habido entre ellos dos, han muerto generales renombrados en Rusia por muchos años, que los respetan. Y créeme, que va a llegar un momento que si siguen muriendo esos generales, esos mismos generales le pueden dar un golpe de estado a Putin. ¿Pero qué? ¿Cómo se llama? Persuadiéndolo para que tire una bomba nuclear. Que está bueno de que maten rusos. ¿Me entiendes? Porque hay una película que yo vi que pasaba eso mismo. Incluso los mismos generales le estaban llamando a Vladimir Putin que estaba flojo, que ya había perdido el poder, que ya era más dócil. ¿Me entiendes? Y que estaba perdiendo, que Rusia estaba perdiendo el respeto del mundo. Y entonces con eso hay que tener cuidado. Porque se le toma, le dan un golpe de estado y le meten una bomba nuclear a cualquiera. O sea que estamos a que a alguien le duela mucho el ego y se vaya por fuera, porque no todo el mundo tiene acceso a lo que es las bombas nucleares, pero hay muchos de los generales que sí lo tienen a nivel de, no sé, un submarino nuclear, Claro. o algo así. Sí, que tienen que ser 2 o 3 personas a la misma vez que se pongan de acuerdo, pero puede pasar. Listo. Entonces, llevamos 1 hora y 6 minutos, mi gente. Gracias por estar, gracias en el Facebook, lo que se ha mantenido ahí. Le agradecemos. Como siempre le digo, síganos en YouTube, los Cuñados Shows. Por favor, denle seguir a la campanita, que no le pesa nada y nos va a ayudar de mucho a nosotros. Le agradecemos. Espero que le haya gustado lo que ha sido el tema de hoy. Por mi parte, Manuel, bien preparado, todo muy bien. Recuérdense, esto es una preparación que lo hicimos imparcial. No somos ni de Rusia ni de Ucrania. Sencillamente damos nuestra humilde opinión y lo que sería mejor para el mundo. Sí, y también la meta de este podcast, en mi opinión, es de despertar esa necesidad de querer buscar información. Queremos que estén en desacuerdo con nosotros, pero que estén en desacuerdo porque buscaron información, se informaron y simplemente tienen otra opinión. No Exacto. porque vino alguien y les dijo lo que tenían que escuchar y basado en eso que le dijeron, tomaron y crearon una opinión propia. No dejen que otra persona le creen la opinión a ustedes. Busquen ustedes mismos la información y usen sus valores morales para tomar una decisión, ya sea de cualquier tema. Yo sé que uno viene cansado y a veces no tiene deseo de buscar información, pero estos son temas que nosotros estamos escogiendo porque nos chocan. De la manera que lo vemos, nos chocan y sabemos que tienen un impacto muy grande, no solamente local o a nivel del país, pero a veces hasta a nivel global, como este que estamos hablando. Y es importante informarse sobre esos temas para que no venga nadie a engañarlos y a formarle una opinión en su mente que hay veces que ni siquiera van a favor tuyo. Exacto. Están contra tus mismos ideales, contra tus mismas necesidades, y simplemente porque alguien te formó una idea, estás yendo contra tus propios beneficios. Caballero, de nuevo, este podcast es para hablar sobre temas y si Dios quiere podemos mostrarle lo que está sucediendo antes o después que se hayan enterado y compartir esa información, informarlo. Y luego ustedes, si tienen un poquito de tiempo, pueden buscar, confirmar muchas de estas cosas, aprender un poquito más. Y al final eso es la idea. Ayudar a todos los que están escuchando este podcast a tener más información y poder tener una opinión propia. Y luego si alguien viene a hablarles, tener algo de información que compartir. Ahora otra cosa, muchas gracias por todo.
Se viene el podcast de la otra semana y la semana más arriba le vamos a hacer un podcast especial que es vamos a ir a la Casa Blanca y le hablaremos tal cómo fue el recorrido, cómo fue toda la seguridad para que tengan una noción cómo funciona lo que es la Casa Blanca, cuáles son el proceso, ¿cómo se llama? El método para poder entrar y todo eso, y así ustedes, si tengan un chance, vayan, que es una buena experiencia y creo que lo va a ser así para nosotros también. Bienvenido, mi hermano, que nos vemos el martes que viene, mi gente. Bendiciones y chao.